Los derechos de las infancias LGBTQI+. Para abordar este tema, primero es necesario saber qué es la comunidad LGBTQI+. En años recientes, las iniciales LGBTQ y más se han utilizado para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero, o aquellas que son las que tienen dudas acerca de su sexualidad o identidad de género. En Latinoamérica comúnmente se usa el término minorías sexuales. Ahora bien, los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Se habla de derechos humanos en general, ya que la comunidad LGBTQI+ no está exenta de estos derechos. Por eso es importante hablar de los 7 derechos con los que contamos todos, que son los más importantes, que es derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Hablando de este tema, ¿por qué se debería respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTIQI+? La obligación jurídica de los estados es de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI. Está establecida en las normas internacionales de derechos humanos, con fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos concertados posteriormente. Es por eso que todas las personas, cualquiera que sea su sexo, orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a disfrutar de la protección establecida en las normas internacionales de derechos humanos. Una de las problemáticas a la que se enfrenta la comunidad LGBT es precisamente la falta de sus derechos. Las personas LGBTQI+ de todas las edades en todas las partes del mundo padecen violaciones de sus derechos humanos, ya que son agredidas físicamente, secuestradas, violadas y asesinadas. En más de un tercio de los países del mundo se puede arrestar y encarcelar a las personas, y al menos en 5 países pueden ser ejecutadas por tener relaciones sexuales privadas o consentidas con personas del mismo sexo. Hablando sobre el tema de los niños LGBT, los niños y jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTQI+ son mucho más propensos a ser acosados, hostigados, aislados u objeto de violencia. En muchas comunidades son marginados y se les impide participar en la mayoría de los aspectos de la sociedad. Los niños y jóvenes LGBTQI+ son más propensos a cometer suicidio que sus compañeros heterosexuales. Los riesgos de salud tienden a aumentar a medida que los estudiantes no tengan servicios adecuados de salud y educación. La educación. La educación es la medida más efectiva para prevenir la discriminación de los niños que pertenecen a esta comunidad y a sus familias. La libertad de pensamiento, opinión y expresión que se ve amenazada cuando a un niño no se le enseña sobre temas LGBTQI+ y sus propios derechos. Además, también cuando un niño LGBTQI+ no es capaz de expresar su identidad. Educar a los niños de una manera abierta e informada sin importar su orientación sexual sobre la variedad de las identidades y orientaciones de género conduce a la aceptación y evitar la discriminación. Es por eso que los países no deben evitar que las escuelas y los maestros hablen acerca de la sexualidad y se deben prevenir las violaciones a sus derechos de no ser discriminado. Los países tienen la obligación de escribir leyes que promuevan los derechos de la comunidad LGBTQI+ y castigar a aquellos que ataquen o discriminen niños, jóvenes y adultos LGBTQI+.